Bienvenidos al Tonight Podcast desde Veracruz, México. Ahora, con ustedes, su anfitrión, Miguel Hernández. Pues muchas gracias a toda la banda que nos escucha semana a semana. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el Tonight Podcast. No se asusten. Mi nombre es Gila Budín y por instrucciones de nuestro productor, Mauricio, pues esta noche voy a tener el honor de ser su anfitrión aquí en el Tonight Podcast. Por hoy nada más, así que no se me pongan nerviosos. Voy a estar supliendo al titular de este programa, que es el siempre genial Miguel Ángel Hernández, porque hoy vamos a tener un programa muy especial. De hecho, este va a ser uno de los 3 programas especiales que ya les habíamos anunciado y que tenemos preparados para cerrar esta que es ya la segunda temporada del Tonight Podcast. Y como les comentaba, esta noche tenemos un programa muy especial. Vamos a platicar de Monstruos de Vapor, que es una antología de relatos de ciencia ficción, de steampunk mexicano para ser exactos. Está recién salidita del horno, bajo el sello Fantasías para Noctámbulos. Y vamos a tener aquí grandes invitados esta noche, así que vamos hacia allá, Pollicio, sin más preámbulos. Ponnos la música porque estoy viendo que varios de nuestros invitados vienen ya con varias chelas encima. Y si mejoramos mucho más la introducción, pues quién sabe qué tan averiados los vamos a encontrar. Música, Pollicio, por favor. Vámonos de lleno ya con la plática. Como les comentaba, el programa especial de esta noche está dedicado a Monstruos de Vapor, una antología de relatos steampunk mexicanos. Así que vamos a presentar a nuestros invitados. Nuestro primer invitado esta noche es alguien que ya conocen bien aquí en el Tonight Podcast, nacido en Tampico y radicado en Monterrey. Es la mente maestra detrás de este proyecto titulado Monstruos de Vapor. Es el capitán de esta tropa brava, una tropa muy brava, ya van a ver. Es escritor y guionista que ha publicado en revistas como Heavy Metal, Street Magazine, Chronicles of Terror, DC Digital. Es un gran impulsor y conocedor de la ciencia ficción y de la historieta en nuestro país, con publicaciones como Dictadura de Vapor, Solar Punk, Horizonte Cero y un largo pero larguísimo etcétera. Señoras y señores, con todos ustedes, Baticuervo, mejor conocido ya como Abraham Martínez Cuervo Oscuro. Hola Gil, buenas noches a todos los compañeros. Estamos aquí para pasarnos un buen rato y muchas gracias a el Tonight Podcast para abrir el espacio y platicar de este proyecto que nos costó a todos mucho sudor, sangre, lágrimas y demás fluidos corporales. Saludos, Pollicio en cabina. Y desde Guadalajara, él es dibujante y escritor de profesión y abogado en sus ratos libres. Eso es al revés, a veces me confundo. Abandona los juzgados para dedicarse a su verdadera pasión, que es la de contar historias con dibujos. Ha participado en varias películas animadas y en videojuegos como director de arte, haciendo diseños, haciendo fondos, también como colorista de cómics. Con todos ustedes, Carlos Chablé. ¿Qué tal, muchachos? Un gusto de estar acá acompañándoles esta noche. Y nuestro siguiente invitado es un artista originario de Chiapas, radicado en Monterrey. Comenzó su carrera como asistente de color en el estudio Graphics Lava, coloreando cómics nada más y nada menos que para Marvel y para DC. Ahora es un ilustrador y artista de cómic que ha colaborado con editoriales de la talla de Alterna Inverse Press, Arcana o Heavy Metal. Señoras y señores, con todos ustedes, Fabián Lorenzo Cobos. Mucho gusto, gracias por la introducción y pues vamos a darle, hay mucho de qué hablar. ¿Y qué dijeron? ¿Que ya? Pues no, todavía tenemos más. Él es egresado de la Escuela de Artes de la Universidad de Guadalajara. También ha trabajado en animación, videojuegos y cómic. Y su obra se ha expuesto en varios eventos pictóricos y ha sido merecedor de un buen número de premios y de menciones. Y les pido un aplauso muy grande para Fabián Quintero. Sí, buenas noches. Saludos a todos. Y también de Guadalajara, escritor de ciencia ficción y de fantasía. Es autor del bestseller Guerreros del Aire, merecedor 3 veces de la mención honorífica del Premio Julio Verne del Fondo de Cultura Económica, finalista del Premio Ignotus 2007 de la Asociación Española de Ciencia Ficción. Él es Gabriel Benítez. Un aplauso por favor muy grande para él.
Sí, nomás que yo no hice nada de eso. Te creo así. Saludos a todos. Y desde Campeche, radicado en Yucatán, con una trayectoria como dibujante de cómics independiente de más de 12 años ya, ha colaborado en proyectos como Dictadura de Vapor, Solar Punk, The Girl in the Midnight Cone o Tomb of Horror, Halloween Edition. Y señoras y señores, pónganse de pie para recibir a Juan Pleites. Muchas gracias por la invitación. Qué padre estar acá. Y por supuesto, no podía faltar, desde Metrópolis, Villarrica de la Veracruz, dibujante, escritor, redactor, conductor, ha colaborado en Meteorix, Portal de Sueños, Cenizas, Pulpo Comics, Tierra Adentro, Comicasa, Arcana, Heavy Metal. Señoras y señores, por favor pónganse de pie para recibir a su anfitrión y titular de este programa, el siempre genial Miguel Ángel Hernández Cedillo. Oye, mendigo, pues se me pone abucheos, el maldito. Yo, huele, ¿cómo estás, Gil? ¿Cómo están todos? Estamos haciendo polaca y... Pues ya sin más preámbulos, vámonos de lleno con el programa. El steampunk es un subgénero retrofuturista de la ciencia ficción, con la particularidad de que la tecnología sigue siendo vapor. Es un género que bebe mucho de la ucronía, de la ficción especulativa, con mucha influencia no solo de autores como H.G. Wells o Julio Verne, sino también de otros autores y otros subgéneros como Arthur Conan Doyle, su Sherlock Holmes o Mary Shelley y su Frankenstein. Y haciendo un poco de historia a finales del 2016, Abraham Martínez Cuervo Oscuro nos sorprendió con Dictadura de Vapor y lo que fue una antología de relatos steampunk del Porfiriato. En el Porfiriato porque fue la época coincidente en México con lo que era la era victoriana en Inglaterra y que viene siendo el ambiente clásico del steampunk. El caso es que tuvo una recepción tan buena por parte del público que ahora, un año justo después, Abraham nos vuelve a sorprender con otra antología con monstruos de vapor, mucho más ambiciosa, ahora con 8 relatos en vez de 5, y además a todo color, y abarcando un periodo histórico mucho más grande que va desde la intervención francesa en nuestro país hasta los primeros años de la Revolución. Y lo primero que yo quisiera destacar de este tomo es la portada, una portada absolutamente espectacular de Jorge Noriega, una portada pintada, hermosa, de verdad, muy pulp, de esas portadas que te atrapa desde la primera vez que la ves, y se las describo para que se hagan una idea los que no la han visto. Tenemos lo que vendría siendo una delita, yo creo, ¿verdad, Abraham? Pues más que una delita, porque esto es, a finales del siglo XIX es una chica que tiene ropa pues más bien de las prostitutas de la época. Muy steampunk, ¿no? Con sus clásicas gafas como de aviador, con el clásico rifle retrofuturista enfrentándose a un inmenso monstruo, un robot que está movido por vapor. Y la primera tanda de preguntas de la noche va para Abraham. Abraham, ¿por qué monstruos de vapor? Ahora sí que, como decía el teacher, ¿why de Rito? ¿Why monstruos de vapor? Estamos hablando de una continuación de Dictadura de Vapor. ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es ese hilo conductor de esta antología? Bueno, técnicamente no es una continuación de Monstruos de Vapor. Es decir, cualquier persona puede comprar este cómic y si no leyó Dictadura, no pasa nada. Le va a entender las historias bien, porque son autoconclusivas. Lo que pasa es que cuando empieza el proyecto, el working title, cuando empezamos el proyecto por ahí de abril-mayo, era Antología de Steampunk Mexicano 2017. Cuando yo pido a los escritores que manden sus pitches de qué van a tratar sus historias, empieza a haber esta coincidencia de una aparición siempre de robots, gigantes, brujas, monstruos de otras dimensiones, y dije, oye, es que todo está yéndose mucho hacia criaturas monstruosas. Entonces, de alguna manera, fue muy natural el que se llamara Monstruos de Vapor, y fue algo que platicamos entre todos, como esa era digamos que la temática, de ahí vino el título. Y en la misma introducción de Monstruos de Vapor nos mencionabas pues lo difícil que fue editar esta antología, y eso que ya tenías experiencia con otras recopilaciones del estilo. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son los retos de editar en color, ¿no? Las diferencias entre editar en color a editar en blanco y negro. ¿Y cuáles fueron los principales problemas con los que te enfrentaste? Bueno, técnicamente hay un detalle, y es que cuando hacemos cómic a color para la pantalla, los archivos se manejan como RGB, o sea, Red, Green, Blue. Pero cuando le vamos a entregar una imprenta, la imprenta tiene que hacer 4 placas, una azul, una amarilla, una roja y una negra.
que es básicamente el cian, el magenta, el amarillo y el negro. Cuando guardamos el archivo debe guardarse como CMYK. Entonces, curiosamente, el asunto aquí es que a nivel técnico sí es diferente porque tienes que trabajar pensando en que es para una imprenta a color, no para una pantalla o no en un cómic en blanco y negro, que es lo que siempre había hecho, digamos, desde los días de Horizonte Zero en 2010 hasta a principios de año. Pero fuera de eso, creo que el mayor reto de la antología fue coordinar el equipo. El equipo en total acabamos siendo 22 personas. Wow. ¿Y qué tan difícil fue el poder coordinar ese equipo de trabajo que además está disperso por todo el país? A ver si no me empiezan a aventar chanclazos aquí los compañeros. No, pues el problema, digo, más que la comunicación, porque gracias al internet eso ya es muy posible, y al Google Drive, que por ahí subimos todos los archivos, más que nada es irnos poniendo todos de acuerdo. Pero eso ocurre con todos los equipos, y mientras más grande es el equipo, pues más grande puede ser el problema. Afortunadamente, creo que los temas medulares en los que teníamos que concordar, por ejemplo, diseño de la portada, maquetado de interiores, sí llegamos a estar más o menos en la misma sintonía. También por ahí se batalló un poquito, porque, bueno, a final de cuentas, como en cualquier proyecto, los tiempos de entrega no siempre eran así tan puntuales, pero eso pasa en todos lados. Al final, afortunadamente, esto llegó a muy buen puerto. Eso nunca pasa, ¿verdad? Son rumores. De cómics, eso jamás sucede, es como un mito. Es un mito genial, decía Salinas. Pues abrimos el tomo con una historia que se llama El Centinela de la Montaña. Es una historia escrita por Carlos Chablé y magistralmente dibujada por Miguel Ángel Hernández. Estamos en 1867, durante la segunda intervención francesa, y por lo que yo entiendo, unos años después de la toma de Campeche, cuando unos soldados a las órdenes del general Celestino Brito se encuentran un autómata de combate en un cuarto de la mansión Carvajal, y que se supone causó pues estragos y gran cantidad de bajas entre ellos. Carlos, tú en este tomo participas tanto como dibujante y como escritor. ¿Nos podrías comentar un poco con qué te sientes más a gusto, si es dibujando o escribiendo? Bueno, a mí me gusta muchísimo dibujar, ¿no? De hecho, creo que el entrar en cómics fue principalmente por el dibujo, ¿no? Pero ya como a años más recientes, pues ya trabajando de ilustrador, pues se me ha hecho más difícil trabajar el hecho de trabajar esas historias, ¿no? Y tener como las ideas aterrizadas en dibujo. Entonces apenas estoy empezando a dar como el pequeño salto, ¿no? A aterrizar todo lo que son ideas a cuestión escrita, a empezar la prosa, y bueno, esto fue como mi primer trabajo, pues literalmente profesional como escritor, ¿no? Me gusta mucho contar historias. De hecho, analizando, creo que mi oficio es contador de historias, nada más que se usaba el dibujo en un principio, pero la verdad es que el dibujo también le sufre uno, ¿no? Y creo que avanza mucho más lento que lo que viene siendo la escritura. Entonces, hoy por hoy, pues aproveché para tratar de entrar con ambas, porque pues tenía una historia que contar, que le tenía muchísimas ganas, que era pues justamente un periodo histórico que me apasiona mucho, una ciudad que me encanta en demasía, y obviamente pues también sin dejar al lado lo que vienen siendo las ganas de dibujar. Pues justamente, Carlos, platícanos un poco de ese periodo histórico en el que se desarrolla la historia. ¿Dónde encontraste la información? Porque de hecho estábamos platicando hace un momento fuera del aire y comentábamos que yo estuve de hecho buscando algo de información en internet para preparar el programa y no encontré absolutamente nada al respecto sobre este general Celestino Brito, sobre el combate de Calquiní o esa captura del buque Industria. Entonces, ¿cómo conseguiste tú la información y cómo te documentaste? Bueno, ha sido un trabajo arduo. De hecho, todo lo que viene siendo la investigación histórica, pues lo he hecho a través de los años, mucho por cuestiones de gusto personal. Soy fanático de la historia, y generalmente te das con un periodo histórico, ¿no? Que te gusta, y te empiezas a ir más para atrás para poderte entender mejor y mejor y mejor. Empecé con la Revolución, y de ahí para atrás. Y otro periodo histórico que me ha gustado mucho, pues es justamente la Guerra de Intervención Francesa, que a mi gusto es el momento donde México se define como país, donde por primera vez se ve la cuestión nacionalista, donde se sientan las bases de lo que viene siendo la República, ¿no?
y pues justamente en ese periodo donde llega un país invasor, que me sigue sorprendiendo muchísimo, pues, ¿no? De que de la magnitud del evento no se le dé como ese lugar así como de sorpresa, ¿no? Entre la gente. Entonces me dediqué mucho a estudiar, me dediqué mucho a leer, y lo primero que me había dado cuenta es que intervención francesa siempre es la batalla de Puebla y a lo mejor las batallas que hubieron en Veracruz, y no se ha tocado más en lo que viene siendo la escuela o en los libros general, no se estudia, cuando pues fue justamente una guerra muy grande que llevó muchísima sangre, muchísimo interés en poder reconquistar el país, ¿no? Y entonces en las búsquedas pues yo tenía muchas ganas de ir buscando qué había pasado en diferentes estados de la República, qué pasaba aquí, qué pasaba allá, y afortunadamente pues empecé a hacer a través de los años. Cuando me caía un documento pues lo guardaba, lo imprimía, lo tenía, y ahorita por ejemplo tuve la magnífica suerte de encontrar un libro genial, un poco docto pero muy digerible, que se llamaba La resistencia republicana en los estados federativos de México, donde hablaba justamente a cómo le fue a cada quien en el temblor, ¿no? Y al ser mi madre de Campeche, una ciudad con la que yo pasé toda la niñez, que siempre me encantó muchísimo, que quería siempre mucho contar acerca de ello, pues obviamente pues lo primero que me interesó fue cómo había pasado la pequeña ciudad de Campeche durante el periodo que justamente la ciudad nace. De hecho nace en la intervención francesa por declararse pro república, ¿no? En contra del imperio. Y entonces esos pequeños detallitos pues los fui encontrando a través de andar rascándole con los años, ¿no? Y se me hizo muy bonito porque pues ustedes sabrán que la ciudad de Campeche es una de las poquitas ciudades amuralladas que hay ahí de hecho es la única ciudad amurallada de México. Veracruz tenía muralla, pero ya no existe, y solo sobreviven en toda América, creo que Campeche, y si no me equivoco, a ver si alguien me recuerda, es creo que en Colombia es esta ciudad, se me fue el nombre, no me acuerdo, pero bueno, es la segunda ciudad amurallada, ¿no? Entonces generalmente cuando se construyó por los ataques de piratas, no fue usada como por lo que fue hecho, que era justamente la cuestión militar, y no se usó para defensa de la ciudad en todo ese periodo, desde su construcción hasta la intervención francesa, que fue la única vez donde sirvió justamente para defenderse. Tanto la usaron los republicanos y la usaron los imperialistas, ¿no? Los imperialistas, así es. Entonces a mí se me hacía muy interesante, y ahí fue justamente donde me gustó ese pequeño detallito de empezar a hacer la historia. A mí me encantó también cómo rescatas esta figura del autómata que llega a ser tan común en esa época decimonónica, pero la llevas mucho más allá. ¿Cómo te nació la idea en general para esta historia con autómatas? ¿En qué te inspiraste? Pues fíjate que el diseño de vapor lo hice hace ya un par de años, no tenía historia, solo era el hecho de querer hacer un autómata, y quería hacer un autómata obviamente decimonónico, siglo XIX, y me inspiró muchísimo este personaje de internet que fue así como muy famoso durante mucho tiempo, que se llamaba Boilerplate, no sé si lo conozcan. No lo conozco. Sí, como no, de Paul Gilman, ¿no? Sí, creo que es él. No sé el autor, pero buenísimo. Es justamente un boilercito, o sea, un automacho de boiler, y donde mezclan fotos se supone que era la máquina perfecta de guerra, hecha para terminar todas las guerras. Y entonces aparece durante todos los conflictos desde su invención, a todos los conflictos armados, ¿no? Aparece la guerra ruso-japonesa, aparece durante la Revolución Rusa, y en algún momento usa fotografías de la Revolución para ponerlo junto a Pancho Villa, porque según eso lo traían para cazar a Pancho Villa, ¿no? Y se ve la foto así como súper montada de lo que era Boilerplate, y me encantaba esa imagen, me fascinaba. Entonces obviamente pues no podía usar a Boilerplate porque era un plagio tal cual, así que me inspiré en hacer mi propio autómata. Entonces cuando quedó el cotorreo de monstruos de vapor, de hacerle algo de fantasía, y más no fantasía, pero más bien como de ciencia ficción retrofuturista, steampunketa, pues bueno, obviamente pues fue la opción que ya tenía a mano, porque ya tenía los diseños de él y ya tenía los diseños de los personajes que estaban, que también era una historia que quería usar justamente en ese periodo histórico. Ok. Y Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Soy fan de tu dibujo. Cuéntanos un poco cómo fue que trabajaste con Carlo, porque yo hubiera imaginado que hubieras dibujado una historia de Abraham en un principio. ¿Cómo fue que llegaste a acabar dibujando un guión de Carlo? Pues mira, la historia va así. Abraham me invita al proyecto y me dice, no, pues ahí ya está la historia, vas a trabajar con Carlo, pónganse de acuerdo. Total que nos pusimos así en un chat a platicar un día. Ya Carlos me platicó de Campeche, que él tenía fotografías,
Por ahí salía Escárcega, yo viví en Escárcega algún tiempo, también tenía por ahí fotos familiares. A documentarnos más que nada, me mandó mucha fotografía de la época, de las calles, de los soldados, de los militares. Por ahí yo, mi papá pues estuvo en el ejército, entonces a él le regalaron una vez unos generales un libro que se llama El Ejército Mexicano, que es la historia de todo el ejército desde los aztecas hasta época actual. Y a buscar, ¿no? Uniformes de ese periodo, el color, el tono, qué armas utilizaban, qué cañones, y así, ¿no? De repente me tuve problemas con la fragata, ¿no? No encontraba así fotos de la época y le decía a Carlos se ponía a investigar, me mandaba las fotos de retache. Yo creo que fue un gran trabajo en equipo, y sobre todo, ahí voy a decir un poquito del detrás de cámaras de Monstruos de Vapor, que a Abraham se le ocurrió una forma de trabajar muy padre, y es esto de que cuando manda a hacer este trabajo, pues yo dije, pues hago las 8 páginas, las termino y ya se las mando, ¿no? Y a él se le ocurrió esto de que, ¿saben qué? Vayan mandando lo que van haciendo para que los demás se animen, ¿no? Para que los demás vean que sí se está trabajando. Y darle de cuenta que me sentí como cuando de chavito llegas a una colonia nueva y te tocan, así que van a armar el equipo de fútbol, y pues ya te escogieron, y cuando vas viendo, te estás viendo que te tocó en el equipo bueno, ¿no? En el equipo del que tiene el mejor portero, el mejor delantero, los mejores medios, y no te puedes quedar atrás. Entonces empiezas a ver lo que van entregando, y dices, no, pues es que yo tengo que ponerme a la altura, ¿no? Están entregando cosas muy, muy padres, muy chidas. Y entonces de alguna manera fue hasta subiendo el nivel el trabajar así. Sí, porque te animaba lo que hacían los demás, y decías, no, yo tengo que entregar algo bien hecho, ¿no? Algo que quede bonito, quede padre, bien narrado, bien coloreado, ¿Se dio bien también documentado. el que ya al subir tus páginas, si alguien más opinara, te diera consejos o críticas constructivas? Pues todos opinaban, ¿no? Es que subíamos correos cada semana con el trabajo, y ya alguien decía, pues quedó tan bonito el trabajo que la verdad era puro cebollazo. No había mucha crítica. De repente sí, ¿no? Alguien comentaba algo, mencionaba algo, pero... Ulises te sigue poniendo muchos bus, ¿eh? Sí, ¿qué le pasa? Le voy a cachetear ahorita. Pues como te decía, Miguel, me encantó tu dibujo, esas batallas que dibujaste entre las tropas y estos autómatas de combate. Se ven ya muy de cómic europeo. ¿En qué te inspiraste para dibujar las batallas? ¿Tenías a algún autor en mente que admires, que pensaste, me encantaría que mis páginas lucieran como las de fulanito, las de menganito? Pues fíjate que no, más bien fue... Carlos aquí me mandó el guión, y para mí fue como ser niño de nuevo. De eso que estás dibujando así las batallas y dices, voy a dibujar a este monito acá que le está disparando a este otro que está de por acá más lejos. Y empiezas a dibujar, hasta haces los sonidos como cuando eres niño, ¿no? Así... De repente, por ejemplo, hay una página, Fíjate que a lo mejor sí me inspiró mucho el trabajo de Jiménez. Ya ves que aquí en el Tonight Podcast hemos estado hablando de algunas ediciones que él ha hecho. ¿Carlos Jiménez? ¿Carlos Jiménez? De Carlos Jiménez, del maestro Carlos Jiménez. Y él siempre en la parte de atrás, o en los extras de los cuadros, de las viñetas, siempre están haciendo algo. Por ejemplo, hay una viñeta por ahí donde ya les están diciendo a los soldados como, órale, vámonos de aquí, ¿no? No hay nada que ver. Y si se fijan, hay uno que como que lo está troleando y como que le da un arrimón, y el otro se voltea así como, ¿qué onda, güey? ¿Qué no te pases de lanza? Y eso es muy de Carlos Jiménez, y eso sí como que yo lo tomé y dije, a ver quién se da cuenta, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Y esa es una, ¿no? Por ejemplo, hay otra donde ya están más o menos por el final de la historia, que están pues checando, ¿no? ¿Qué van a hacer con el autómata que agarraron? Discutiendo cuál va a ser el destino. Y el general ahí de mayor rango, pues no es otro que mi papá, ¿no? Que ya falleció, ahí lo dibujé. Okay. Como igual hace Carlos Jiménez lo mismo, ¿no? Que a veces mete así como a sus amigos, a gente que conoce. Pues también decidí hacerlo. Que no es la primera vez que dibujo a mi papá, él ya había salido en un portal de sueños. De detalles, te puedes pasar minutos viendo cada viñeta. Te quedó espectacular. Muchas gracias, Phil. A los dos quedó muy muy padre la historia. Me gustó también mucho el diseño de los autómatas. Realmente se ve, ahora sí que como si funcionaran a vapor, ¿no? Tal cual, con engranes, con discos, con péndulos, con resortes. ¿Cómo fue que trabajaron el diseño de esos autómatas? Tengo entendido que Carlos ya tenía hecho algunos de esos diseños de los personajes cuando él te contactó. Sí, Carlos es un extraordinario dibujante, me mandó un par de ilustraciones. Por favor
que me haces. No, de hecho me mandaste varias, ¿no? Como 4 o 5 que ya habías hecho del autómata y de los personajes. Y básicamente esas fueron mis guías. Ya de ahí yo los tomaba. Modificó un poquito el torso del autómata para hacerlo más bulky, más cuadradón. Para que en las escenas donde están, bueno, en la primera escena donde están todos los autómatas destruidos, se viera así todo como más amontonado, más violento, ¿no? A la hora de que estuvieran todos destruidos. Pero es básicamente el diseño que hizo Chablé. Y la siguiente historia de esta antología es La Séptima Armadura, La Cañada de los Muertos, con guión y dibujo de Juan Fleites y color de José Cobar. Y la historia viene siendo continuación de los personajes que aparecen en Dictadura de Vapor. Y comienza con un escuadrón gringo en el sistema de cuevas cerca de la Cañada de los Muertos y que están en una misión para hacerse con una armadura, con una tecnología que se supone que tiene el potencial de traer unos beneficios inmensos para la población, o también de convertirse en lo que vendría siendo el arma más peligrosa que jamás se haya creado. Y no sé, Juan, si nos pudieras platicar un poco de en qué te inspiraste para crear este personaje del gigante, la armadura y todos estos elementos que salen en esta historia. Pues bueno, como tú bien dices, es una continuación de mi primera historia. Realmente, pues me dieron ganas de continuarla, ¿no? Y pues le empecé a investigar sobre todo lo que era los gigantes. También hace rato que quería hacer algo con ese tema. Y te digo, me puse a investigar, obviamente, leyendas de aquí, leyendas de allá. En sí no encontré nada concreto en qué inspirarme más que la figura colosal, ¿no? Y pues decidí ponerle elementos, digamos, un poco acordes a la época, ¿no? No lleva una armadura, sino un traje de cuero y otros materiales, pues, acordes a la región. Y pues así salió este personaje, ¿no? Trato de explicar que digamos que son los que hicieron el prototipo de estos vehículos, ¿no? Estas armaduras. Pongo en claro que la armadura no la crearon los ingenieros de Porfirio, sino que, digamos, ingeniería inversa, como se les dice, ¿no? Okay. ¿Y cómo te sentiste, Juan? Perdón. Sí, no, a ver, pregúntame. ¿No? Te iba a preguntar que cómo te sentiste retomando la Cañada de los Muertos un año después. Pues bastante, interesante. Realmente, pues dije, ¿por qué no la voy a continuar si todavía hace falta decir algo más de... Pues, ¿Fue idea tuya el continuarlo o fue idea de Abraham? No, fue idea mía, porque la verdad, como te digo, tenía bastante trabajo y se me hizo muy difícil hacer algo de cero. Y dije, bueno, vamos a continuarla porque realmente pues había chances de buscar algo más. Quedó de lujo. Muchas gracias. Y pues te digo, respecto a las armaduras, pues traté de decirle, no, pues este es su origen de las armaduras. Esto es lo que va a pasar. En concreto, esta es importante por el hecho de la energía con la que se mueve. O sea, damos a entender que es una energía que todavía no saben manipular ni nada y eso la hace peligrosa. Claro. O sea, no es tanto un arma, sino que digamos que es una energía para moverla, para mover un vehículo. Es demasiado peligroso en manos humanas, todo eso, ya sabes, digamos que pues, sí, el típico rollo, ¿no? De la carrera pues, armamentista, o sea, la búsqueda energética más bien, ¿no? De nuevas energías y todo. Pues se comienza a vislumbrar un poco lo que es la energía atómica dentro de la era steampunk, ¿no? Los primeros pininos o por lo menos los primeros nociones a los humanos de esa nueva energía, ¿no? Y igual me puse a investigar al respecto de todo esto, obviamente pues, lo consabido, ¿no? Que ha pasado, Fukushima, algo así, ¿no? Y todos esos pues incidentes que ha habido, ¿no? Y pues eso Oye, traté Juan, de representar. ¿Sí? Y en el apartado gráfico yo veo ahí mucha influencia de lo que sería la escuela argentina de los 80, ¿no? En tu estilo de dibujo, ¿es correcto esto? Y si sí, ¿qué autores argentinos son los que más han influido en ti? Pues mira, es que realmente sí, yo aprendí, digamos que de ellos, porque aprendí, digamos, autodidacta, bueno, no autodidacta, sino que compré un curso literalmente por correspondencia en esas épocas y venía con todos estos autores argentinos, ¿no? Empecé a conocer su trabajo, me impresionaba muchísimo. Ahora, de mis grandes influencias, pues, Ricardo Villagrán, el dibujante habitual de Mark, no sé si conozcan ese título. Sí. Muy posapocalíptico, pues los Breccia, igual me encanta su trabajo,
otro, no sé, se me olvidó el nombre, el del dibujante del Eternauta. Y uno que hizo... Es Brescia también. Es Brescia también. En la segunda versión fue Brescia. En la segunda versión, la primera fue Solano López. Solano López, primero, la primera versión. Y uno que dibujó una historia que se llamaba Floppy, una reportera ficticia, muy jocosa la historia, pero el dibujo está impresionante. Oye, Juan, ¿y entonces podemos esperar más historias continuando este mismo universo? Pues la verdad, eso quiero hacer, eso pues, ya me fiqué ese interés en querer de continuar un poco más, ahondar más en el tema. Porque sí nos deja a nosotros los lectores con ganas de querer saber más. Sí, aparte pues sí, hay que, como pasó con Dictadura, pues digamos que sí se me hace un poco difícil escribir, o más bien estoy acostumbrado a dibujar historias de un escritor, ¿no? Por lo tanto, pues la mía, digamos que siempre ha sido un poco más por la onda de la acción, ¿sí? Porque pues no todavía no, me hubiera tardado más haciendo algo, digamos, un poco más histórico o con más profundidad, ¿no? Okay. No sé si ya ubicaron una historia que se llama La Orden de los Dragones. Es una novela europea. Digamos que es de aventuras. Está genial, ¿no? Pero digamos que es muy light la historia. Más o menos en ese estilo la estoy visualizando esta. Es cómic europeo, ¿no? Sí, es cómic europeo. Los dibuja Eddie Rodin. Sí. Pero digamos que es un poco sencilla la historia. Es más de acción, más de aventura. Así es como visualizo La Cañada. Más de tipo de aventura, precisamente porque no tengo mucho, digamos que no tengo tanta habilidad de escritor. No, pues para no tenerla, te salió muy buena la historia, la verdad. Sí, muchas gracias. Pues nos seguimos con el siguiente relato, que es Adán Espinosa y la nueva raza de bronce. Es una historia escrita por Abraham Martínez Cuervo Oscuro y con dibujos espectaculares de Fabián Cobos y plastas de Alexei Robles, y en donde retoman otro de los personajes que aparecieran en Dictadura de Vapor, este ingeniero Espinosa. Además de que hace ahí Abraham un homenaje también a Neocentauro de José Martínez Sotomayor. Y estamos en la Ciudad de México en octubre de 1887. Y después de lo sucedido con el complot Romero, este investigador Adán Espinosa le encomiendan una nueva misión, que es la de buscar a un sobrino del presidente, el general Porfirio Díaz, que se supone que se infiltró en una fábrica de autómatas que terminan siendo además la nueva raza de bronce, y que desapareció sin dejar ningún rastro. Entonces, Abraham, entiendo que este personaje de Adán Espinosa está basado de alguna manera en tu abuelo. Sí, mi abuelito Adán Azuara Espinosa le gustaban muchísimo las novelas de todo lo que es policíacas y noir. Entonces hay que recordar que el steampunk como un heredero, un hijo del cyberpunk, pues el cyberpunk trae mucho de estos detectives de las películas noir, de la literatura noir, de Raymond Chandler, y yo quise homenajear a mi abuelito que era güero, de ojos azules, y usó bigote muchos años, porque en esta historia aparte el ajedrez juega un papel clave, y mi abuelito me enseñó a jugar ajedrez. Esa es básicamente la inspiración real de Adán Espinosa. ¿Existe la partida que mencionas ahí? Sí, la partida es real. Es un juego, creo que por ahí les voy a deber el dato exacto de la partida, pero creo que fue Capablanca, que era un jugador de ajedrez cubano, y fue un empate. O sea, realmente esta partida de ajedrez, si la hacemos, llega un punto en el que es un empate. Y así la busqué. Afortunadamente ahora con internet es muy sencillo. Hay sitios web especializados en donde tú puedes buscar partidas, en cuántos movimientos, con qué estrategias, en qué año y con qué resultado. Entonces, afortunadamente, pues gracias a internet y por ahí un apoyo de un primo de mi hija, que se llama Gabriel, que es ajedrecista y juega ahí en Tampico, pues llegué a esta página y a esta partida. Entonces sí es una partida real, no es inventado. Okay. Oye, Abraham, ¿y qué es el Neocentauro y por qué te decidiste a homenajearlo en esta historia? Bueno, en esta historia de ciencia ficción de los 30 se nos habla de un precursor del cyborg. Es una persona que al abordar un automóvil, de alguna manera se está fusionando sus sentidos con el automóvil.
Entonces, a mí siempre me impactó mucho, esta historia lo leí hace varios años, pero me impactó mucho que viniera de un mexicano y que tocara este tema del cyborg, pero 50 años o 40 años antes de que el cyborg existiera. Y dije, es que es una visión muy interesante la fusión del hombre y la máquina, pero que no se está viendo como algo fantasioso, como una traslación del alma, por ejemplo, tipo Las Mil y Una Noches, sino como algo tecnológico, como que al momento de tomarlo el volante, tomar las palancas, el conductor el automóvil más bien es una extensión del conductor. Y dije, bueno, pues si él lo hizo en la ciencia ficción mexicana, ¿por qué no le voy a dar su homenaje aquí? Ah, perfecto. Oye, Fabián Cobos, para no confundirnos porque tenemos dos Fabianes hoy. ¿Cómo fue tu proceso para dibujar las páginas? Me encantó ese estilo que manejas. Se me hizo muy dinámico, casi como de animación. ¿Lo trabajaste digitalmente al 100%? ¿Le entregabas también bocetos a Abraham para que los revisara o ya le pasaban las páginas terminadas? No sé si nos pudieras platicar un poco de cómo fue ese proceso. Pues sí, fíjate, o sea, tratamos de manejarlo de una manera pues, un poco tradicional, ¿no? Él es el editor y entonces, pues sí manejamos unos layouts, o sea, para que él tuviera bien en claro que se está contando exactamente lo que estaba pidiendo en el guión. O sea, era un guión detallado, con más o menos cuántas viñetas, la distribución y todo, pero me dejaba la libertad a mí de decidir pues el tamaño de los paneles, la composición de cada uno de ellos y todo eso. Pero sí le pasaba los layouts para que él me dijera, oye, este personaje ponlo más acá o este es más importante, cosas así. Pero ¿y se ponía muy perro Abraham o tranquilo? No, muy tranquilo. O sea, me daba la libertad de tomar decisiones, pero siempre y cuando no cometiera algún error así de continuidad, así de, oye, aquí este personaje tenía esto y aquí no lo tiene, ¿no? Entonces, okay. Porque como estaba yo desarrollando, estoy trabajando en otros proyectos, entonces no podía dedicarle así el 100% digamos, de un tiempo definido, sino que, por así decirlo, como en ratos libres iba trabajando las páginas. Entonces sí, me fue de mucha ayuda su ojo clínico para estar viendo que fuera bien la continuidad de la historia en cuanto a los personajes, sobre todo. Eso era muy importante. Si no, sí, tú sabes, ¿no? Que cuando estaban dibujando otra cosa, de repente sí, te olvida algo, ¿no? Sí, si cambias de canal y eso. Y cuando respecto del estilo que dices, o sea, realmente, o sea, fue una mezcla de tradicional con digital. ¿Hacías el boceto a lápiz o...? Sí, los dibujos, o sea, están hechos a lápiz y ya el color es digital. ¿Y el entintado? El entintado es una trampa de Photoshop. Ok, ¿convertías los niveles o...? Sí, haz de cuenta que hice los dibujos con lápiz rojo y después los detallaba con lápiz normal de grafito y ya al escanearlos pues con los canales ahí le quitaba el boceto y ya le movía ahí para hacerlos más oscuros el lápiz y ya parecía tinta. Okay. Porque originalmente sí los quería hacer tenía un plan muy ambicioso, pero mi hijo me los vino a cambiar todos porque nació mi hijo y estaba en el proceso que estaba empezando todo esto y subestimé un poco lo que cuánto se tiene que cuidar a un bebé, todos los cuidados que necesita. Entonces cambié el plan, originalmente le iba a hacer el dibujo y entintado a mano, e incluso le iba a colorear a mano, pero le iba a requerir mucho más tiempo. Entonces por eso lo hice así. O sea, oye, ¿y cómo ibas a colorearlos? ¿Así a acuarelita o cómo está el rollo? Con acuarela, sí. Así, estilo de hombre rudo. Sí, pensaba hacerlo así, pero el tiempo ya no me iba a dar. O sea, antes de empecé a medir los tiempos, dije, no voy a terminar con el trabajo que tengo y esto, voy a terminar haciendo que se retrase todo muchísimo. Entonces mejor cambié los planes y ya le dije a Abraham, estaba bien y le empezamos. Que quedó muy bonito, a mí me encantó. Te digo, me recuerda mucho el estilo de animación. Se ve muy dinámico, muy colorido. Pues sí, como dices, uno siempre trae una inspiración, ¿no? Yo empecé dibujando, tal vez como muchos, cuestiones de manga y anime, ¿no? O sea, personajes de manga y anime, y como que es algo que traigo ahí, de influencia, y aunque ya no dibujo manga, pero de todas maneras, se sigue quedando algo allí en el estilo de dibujo y en el color sobre todo.
Y en cuanto a la historia, ahora sí que la revolución y la rebeldía, pienso yo que son siempre uno de los pilares básicos del steampunk. Abraham, Fabián, no sé si nos pueden platicar un poco de quiénes eran los ludistas y de quiénes eran estos movimientos que surgieron en contra de la mecanización del trabajo. Y si este personaje que aparece en la historia de Ned Ludd, este anarcosindicalista, existió realmente. Bueno, es bien interesante porque el ludismo empieza en Inglaterra cuando los obreros textiles pues se molestan. Recuerden que la revolución industrial, en la realidad, las primeras máquinas de vapor eran telares. Entonces los telares estaban quitando el trabajo al telar manual, y los primeros en rebelarse en contra de la mecanización del trabajo fueron los obreros textiles, que aparece esta figura de Ned Ludd. Pero fíjate que es bien curioso, porque Ned Ludd es como fuente ovejuna. Realmente nunca se supo quién era en verdad Ned Ludd, porque dentro del movimiento anarcosindicalista muchos podían decir, no, pues es que Ned Ludd o el manifiesto, él dice esto, él dice el otro, pero era un colectivo, era una figura. Vamos a verlo así, imagínense que Banksy pues es un colectivo de artistas, ¿no? Ahora que dicen que aparentemente ya lo arrestaron, pero a lo mejor este hombre que arrestaron dice yo era Banksy, y siguen apareciendo obras firmadas por Banksy, y termina siendo más una idea que verdaderamente una persona. Entonces sí existe un Ned Ludd, y lo que ellos dicen acerca de las 8 horas de trabajo, las 8 horas de sueño y las 8 horas para tener vida propia, sí era una consigna de los anarquistas del siglo XIX, que vivían terriblemente explotados. Entonces, que además ya la quisiéramos hoy en día, ¿no? El poder tener 8 horas para tener una vida propia, ¿no? Bueno, pues para que veamos cómo el steampunk y cómo esas condiciones de trabajo inapropiadas del siglo XIX están regresando. Pero esto es cierto, el personaje es real. Pues nos vamos con la siguiente historia, que es Soldado, con guión de Efraín Bantú y dibujos de Fabián Quintero. En esta historia vemos a los miembros del 9º Batallón que viajan a un pueblo de Chihuahua llamado Tomochic para enfrentarse con un grupo de insurrectos que supone que están armados con tecnología de vapor enviada por los ingleses. Y nuestro protagonista, Miguel, conoce a una hermosa mujer en una fonda cerca de Tomochic, que le acaba haciendo pues replantearse de alguna manera hacia quién son sus lealtades. Entonces, Fabián, ¿nos podrías platicar un poco de cómo fue para ti dar tu versión de la rebelión de Tomochic, de la que incluso, si no me equivoco, hay por ahí una novela de Heriberto Frías? ¿Fue idea del guionista o de ustedes dos en conjunto? No sé si nos puedes platicar un poco. Pues te doy un poco el contexto. Yo supe del proyecto por Efraín, por Gerardo, y ya no sé si ya estaban avanzados o algo, y ya me llegó el guión, pues ya revisado por Abraham, a lo que me contó Gerardo. Entonces ya lo que hice fue empezarlo a adaptar, pues, ¿verdad? Conocer un poco de la historia de los tomoches y y revisar las referencias que me dio Gerardo, que fue muy amable, y sí tenía bastante información sobre del contexto que estaban los insurrectos, ¿verdad? Ya en el momento yo de adaptar la historia, lo que vi fue que pues pues ya era una historia de amor, pues, ¿no? Entonces traté de enfocar un poco el conflicto interior del personaje, pues, y a lo que era la guerra, es dejarla un poco fuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, de antagonista no dejé a ningún hombre que fuera antagonista directo del personaje principal, ¿no? Cambié a lo que a los que lo atacaban a él, a cada cuadro casi. Podría pensar yo que si lo lees así, dices, se cambió sin querer, pero fue intencional. Porque sí creía yo que era pues importante que como no tenía tanto tiempo, no podía hacer tanto lo que me hubiera gustado, lo que hizo Miguel, que se ve perrísimo, estas batallas con muchísimos personajes. No me hubiera salido como él, principalmente. Entonces, traté de evitarlo, ¿no? Sí. De meterte en camisa de 11 varas, básicamente. Sí, exactamente. No meterme en camisa de 11 varas porque no tenía mucho tiempo para hacer la obra. Y no tenía...
como los medios para hacerla como me hubiera gustado. Yo también al principio le dije a Abraham que me quisiera haberla hecho en acuarela, el coloreo y todo, porque realmente yo con la computadora no soy muy buen amigo, y si te das cuenta se me quemaron hasta los colores, parece. Entonces se ve muy bien. Muchas gracias. Yo creo que sí, como dijeron los demás, dice, a lo mejor uno porque tiene los sí, tú lo ves desde dentro y notas esos pequeños cambios en la impresión y demás, pero los demás que no hemos visto cómo era la versión original lo vemos espectacular igual. Pues muchas gracias. Sí, pues oye, uno trata lo mejor. ¿Cómo fue el proceso que seguiste para documentarte? Porque yo pienso que siempre lo más difícil al dibujar una historia con un marco histórico, pues es precisamente el documentarse, ¿no? Como estos ferrocarriles, las calles, los uniformes, etcétera, ¿no? Y lo difícil es justo eso, ¿no? Poder documentarte para que se vea real, que se vea auténtico. Y además es algo que lograste perfectamente. ¿Cómo fue ese proceso de documentación que hiciste? Pues te seré muy honesto, lo que más busqué fueron uniformes, porque de ahí en más pues sigue siendo México, ¿no? Y donde quiera que vayas, en todas las repúblicas se parecen las casas, entonces las referencias ahí están, ¿no? De los uniformes sí tuve que buscar mucho y realmente me confundía de épocas, pero sí encontré algunas buenas fotos que me sirvieron para hacer los uniformes de los soldados y la vestimenta de los yaquis, ¿no? Pero también hablando con Gerardo me decía él que pues los tomoches no eran solamente yaquis, ¿verdad? Era una comunidad de varias, o sea, había criollos también, pues, ¿no? Entonces, pues ahí me apliqué la libertad. Lo que sí no hice mucho y creo que fue tal vez por falta de tiempo, fue agregarle estos elementos más steampunk, ¿no? Como lo que decías de la portada, como los gogles, algo más victoriano, pero pues es que eran indios, ¿no? De calzón y de manta, y no quise perder ese sentimiento de pobreza que tenían, ¿no? Que realmente no tenían nada, o sea, lo que les llegaron a dar fue cosas que tuvieron que conocer, por eso agregué esas escenas en las que estaban, pues yo no los conocía los aparatos, y yo pensaba, pues a ver, le van a meter mano. Claro. De repente quise hasta cambiarlas, en vez de que fueran las correas de cuero con herraduras de metal, fueran amarres de soga, de istle, porque pensaba en ese realismo, ¿no? Como el contacto de los indígenas con la tecnología de vapor. Okay. Pues nos seguimos con la siguiente historia, que es Carmesí, con guión de Francisco Arce y dibujos de Rubén Darío Rodríguez, color de Alexis Rueda Huitrón. Y es una historia que abre en Ciudad Juárez en 1911 y nos plantea algo que está muy de actualidad otra vez, que es la idea de cómo cuando el pueblo se enfrenta al gobierno, pues el único ganador acaba siendo el empresario, y como bien dicen en esta historia, más cuando es gringo. Y se supone que es un empresario gringo que trae un prototipo de una armadura de combate, la armadura Browning la llaman, pero el prototipo todavía no funciona muy bien y necesita pues de la magia de un niño indígena, Raramuri, para poderla operar. Y la siguiente historia se llama El Centauro del Norte, de Alberto Calvo. Le mandamos un saludo enorme al buen Beto también, una lástima que no pudiera estar con nosotros el día de hoy, con dibujos de Cap No Name, Carla Rivera, Carlos Consejo. Y en esta historia estamos en Chihuahua, en 1911, y nos cuenta la historia del origen del centauro, que es este mítico ser mitad hombre, mitad caballo mecánico. Una historia de las minas del norte del país, con un trazo muy bonito de Carla Rivera, con mucha influencia manga, pero que queda muy bien para esta historia que mezcla la ciencia ficción con la fantasía. Me gustó también mucho. Y la siguiente historia es Marte contra Siegfried, con guión de Gabriel Benítez y dibujo de Alex Arabia y Jesús Salas, con colores de Guillermo Regalado. También le mandamos un saludo enorme al buen Memo, que hace un trabajo espectacular con el color sobre los trazos, pues siempre maravillosos, de Alex Arabia. Y arrancamos la historia en 1913, en algún lugar de Jalisco, y nos plantea una historia muy entretenida. ¿Qué pasaría si en la sierra de Chihuahua Pancho Villa se encontrara un cilindro marciano y uno de estos trípodes de guerra de los que H.G. Wells nos describe en su Guerra de los Mundos? ¿Y qué pasaría si además el trípode se tuviera que enfrentar a un mecha gigante de nombre Siegfried, que le construyeron sus ingenieros
ingenieros al presidente Victoriano Huerta. Gabriel, tú eres un escritor de ciencia ficción importante de esta nueva generación de escritores mexicanos, junto con Bev, junto con Gabriela Damián Mirabete, Alberto Chimal, Antonio Matica, por nombrar algunos. Participaste en El hombre de las dos puertas, que fue una antología, fue un tributo de la ciencia ficción mexicana a Philip K. Dick. Has escrito Guerreros del Aire, una novela con gran éxito en ventas y que fue publicada nada más y nada menos que por Ediciones B. ¿Cómo ves tú la ciencia ficción en México? ¿Estás de acuerdo con algunos culturosos que van por ahí diciendo que el género de la ciencia ficción no tiene futuro, así entre comillas, en nuestro país? Pues no sabía si tiene mucho futuro en nuestro país. Lo que pasa es que no tiene mercado. Es como se llama, la ciencia ficción mexicana se detuvo en cierta forma. No somos, cuando hablan de que somos la nueva generación, nosotros ya no podemos ser, yo tengo 48 años, ¿no? Entonces BF y todos los demás rodean más o menos esa onda. Debe haber una generación nueva. La cuestión es que sus libros no salen tanto aquí, sino se maneja más por internet o en España. Entonces yo pienso que sí, lo que el mercado está muy abierto a la literatura juvenil, y mucha de esa literatura juvenil incluye ciencia ficción. Entonces yo pienso que van a ir cambiando los mercados. En algún momento se va a poner de moda otra vez y va a volver la ciencia ficción ya más adulta, ¿no? Porque básicamente pues manejamos pura ciencia ficción para chavillos. Entonces, una ciencia ficción ya más adulta, ya más de hacerse preguntas un poco más profundas, ¿no? No quiero decir que los libros no, sí, muchos de los libros juveniles ahora no son tan profundos, están medio tontos, pero la verdad se puede regresar a esa época en la que pues había historias para pensar. Oye, ¿y cómo se te ocurrió el tomar elementos de la Guerra de los Mundos y llevarlos a esta época y a México, ¿no? Nuestro país, y sacar esta historia? Lo que pasa es que, bueno, yo soy fan de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Es una de las obras de él que más me gustan, y de hecho me di cuenta de que cada año la releo. Pero el punto es que yo ya había escrito esta historia antes. Era como una historia que ya la había escrito, la he promocionado tanto que todo el mundo me la pedía, pero yo no la encontraba, y de hecho se me perdió. Cuando estaba reescribiéndola fue cuando ocurrió la invitación. Dije, pues ya la tengo, pero no tan ya la tengo, porque lo que van a ver es una adaptación del cuento. El cuento saca más personajes. De hecho, estaba viendo que tienes este cuento disponible en digital, ¿es correcto? No, lo que yo envié en digital, lo que van a regalar ahí mi grupo para los que compren el cómic con nosotros, claro, que somos los que vamos a tener esa onda, es un cuento que me publicaron en España también en una antología de ciencia ficción que se llama Visión de los Vencidos. Que también tiene que ver con la Guerra de los Mundos, ¿no? Sí, claro, porque cuando yo leí Visión de los Vencidos de Miguel de León Portilla, lo que pude ver es que para los aztecas la llegada de los españoles equivalía a la llegada de los extraterrestres. Claro. Fue como ¿cómo se llama? Un día de la independencia, nomás que muy azteca, ¿no? Y entonces dije, ¿qué onda si no me mato y agarro el mismo texto y sustituyo marcianos por españoles? Y ándale que me checa. Claro, toda la primera parte me checó, pero ya después tuve que hacer yo modificaciones y todo lo demás. Lo mandé a España, y entonces una editorial dijo, órale, pues pásamelo, y se lo pasé. Salió, y ahora lo quiero dar junto con esto porque es como una especie de ¿cómo se llama? De conexión, ¿no? Nada más que de antes, así es. Oye, Gabriel, ¿y cuál es tu novela de ciencia ficción favorita? La mía, bueno, lo que pasa es que me gustan mucho unos rusos que se llaman los hermanos Strugatsky, una que se llama Picnic al lado del camino, de la cual sirve una película que se llama Stalker, esa me gusta mucho. De hecho, uno de esos rusos me permitió a mí tener el guión que ellos habían escrito en mi página de internet. Me la quería quitar una editorial española, porque ellos habían editado el libro, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues sácala. Y yo me comuniqué con el agente de ellos en Estados Unidos, y el agente me mandó un mensaje y me decía que creo que era Arcadio Boris, que podía dejar el libro en mi, en mi página web, y que ni lo tocaran. Pues haz de cuenta que me habló Dios, que a toda mao. Claro. Oye, ¿y qué pasó después? ¿Qué te dijeron? No, pues yo le mandé la carta a los de la editorial, pues dice el Strugatsky que no me la quiten. Entonces pellizcas. Bien. No, aparte no era lo mismo, ellos iban a editar la novela, yo lo que edité, que todavía lo pueden encontrar por allí en internet si lo buscan bien,
se llama La máquina de los deseos, que es como el guión que ellos escribieron para Stalker, que muy poca gente lo tiene porque salió una revista rusa que yo por pura suerte encontré. Ese es el punto. Y acá la historia que estábamos haciendo de Marte contra Siegfried, a mí se me ocurrió pues ya hace tiempo, pero también estaba pensando en hacer como una novela más grande, como una segunda parte de Guerra de los Mundos, ya que hay como una tradición muy grande de escritores que se han puesto a hacer la segunda parte del libro. De hecho hay una segunda parte oficial, pero pues bueno, ¿cómo puede ser oficial si el cabrón ya está muerto, no? Pero no importa, el punto es, ¿cómo se llama? Sacar algo, y se me ocurrió también hacer una mezcla entre John Carter, Guerrero de Marte, y Pancho Villa. Cosas como excelente. Que voy a meter en la novela, ¿cómo se llama? Que se llama Villa de Marte, de hecho. Oye, Pancho, por ejemplo, ¿el personaje de John Carter ya es libre o sigue estando bajo derechos? El personaje de John Carter sigue estando ahorita bajo derechos, pero no importa porque a nadie le interesa, así que vamos a meter a John Carter. Okay. Y el chiste es que Alex, lo que tuve con Alex en este trabajo fue precisamente o sea, la primera vez que me toca trabajar con mi dibujante, no sé si me doy a entender. O sea, sí, antes, los guiones que me han hecho el favor de hacerme otros artistas como Miguel Ángel, es como se llama, ellos lo hacen y pues yo lo veo, ¿no? Dos aquí en México, dos en España, uno en Argentina, si no me equivoco, y ¿cómo se llama? Es lo que, solamente he visto el trabajo hasta el final, que me han gustado bastante, o sea, mejoran muchísimo mi historia, y yo pienso que aquí el punto de este cómic es que el dibujo de Alex está increíblemente bueno, muy chido, a mí me encantó, me gustó cuando me mandaba ¿cómo se llama? Las imágenes de los personajes, y me pedía la opinión, oye, así lo dejamos o no, y le decía, ¿sabes qué, Alex? Pues aquí sí puedo opinar, pero en esto de arte, pues tú eres el que decide, ¿no? La máquina marciana, el que nos costó un poco de trabajo fue el Siegfried, porque si lo ven atrás en el cómic vienen las 3 pruebas que hicimos del Siegfried, y el primero sí me pareció medio gacho, y le dije, ¿sabes qué? Está medio horrible tu primer Siegfried, mejor entonces, ¿cómo se llama? Échale más ganas, ¿no? De hecho, creo que se va a sentir gacho, pero estoy viendo el del medio, que tampoco lo escogimos y ya me está gustando más que el que quedó, pero ¿cómo se llama? Ya se ve más pesado, más fuerte lo que yo quería. Lo que yo quería, digo, porque yo me inspiré mucho para el Siegfried en los mechas de una película, de un anime que se llama GeoArmor, no sé si alguien lo haya visto. Sí, claro. En la Segunda Guerra Mundial utilizan mechas y estaban súper pesados, dije, están muy padres, y le mandé a Alejandro, pero ya mientras él estuvo trabajando todo eso, yo mandándole fotografías y todo lo demás, se me hizo que hubo un trabajo en equipo ya bien padre, y ya después pues vino el entintador y vino el colorista, las tintas creo que son de Jesús Salas y el color es de Guillermo Regalado, entonces ya me encantó, la verdad sí me gustó mucho y ojalá hagan una película. Oye, Gabriel, entonces podemos concluir que ya tienes tu dibujante de confianza. ¿Podemos esperar proyectos de ustedes dos en conjunto en un futuro próximo? Pues Alex dice que quiere, pero no está muy convencido. A ver si... No se crean. El punto, creo que trabajar con una antología así es que ves también el trabajo de los otros dibujantes. En primer lugar, pues a mí, yo empecé trabajando aquí en México con Miguel, ¿no? Miguel Ángel fue el que hizo el primer cómic que me hicieron. No, fue el segundo, pero me encantó, a mí me encantó ese dibujo, pero por ejemplo veo los demás y a mí se me antoja, por ejemplo, trabajar con varios de ellos. Es que claro, me gustó el estilo, por ejemplo, un estilo que parece muy rudo, pero se me hace muy mexicano, así como el de el de Fabián con Soldado. Sí. ¿Cómo se llama? Me recordó a los cómics antiguos, estos que, no tan antiguos porque son de mi edad, pero había unos que se llamaban novelas mexicanas ilustradas, no sé si alguno de ustedes las vio. Cómo no, sí, ahí tengo un par de numeritos ahí guardados. Pues yo tengo toda la colección y así se me hace el dibujo, se me hace muy padre. También los chavos, el dibujo de los chavos de Carmesí, de Rubén Darío Rodríguez, también me gustaron todos, pero hay algunos dibujos que me remitieron a otros trabajos anteriores. El estilo de trabajo de Carmesí también lo he visto muy reflejado como en el heavy metal, en algunos heavy metal. Que por cierto, el último heavy metal ya está muy mal, ¿sí? Un saludo, le mandamos un saludo a Ricardo Llarena. Yo ahí tengo que discrepar, mi estimado Gabriel, y
No me importa y que ampliamente, estén feos. porque, bueno, ahí es que ya entramos a un tema candente y controvertido porque la noche ha avanzado. Lo que pasa, y aquí sí tengo que hablar en favor de Grant Morrison, es que la heavy metal de hace un par de años o año y medio para acá ya está muy despegada de la heavy metal de Kevin Eastman y de la heavy metal de los 80s. Exacto. Ya tiene una identidad diferente y a mi modo de ver, la revista tiene un feeling y una vibra nueva, muy interesante, muy vanguardista y bueno, finalmente es cuestión de gustos, pero honestamente yo, y no porque Yarena sea mi paisano y mi amigo, pero creo que la revista va por un camino diferente y muy interesante. Otro día hablaremos de la heavy metal nueva, pero bueno, en gustos se rompen géneros. ¿Y Catres en dónde, Pollicio? y en Catres Honras. A mí me gusta la heavy metal, tiene un diseño súper bonito, súper elegante. Está muy padre, yo sí la he disfrutado, Parece Superman presenta la heavy metal, la verdad. No. Sí, pero bueno, es una lástima que no haya estado Alex aquí, pero invítenlo en otro programa para platicar con él, porque me parece que es un chavo que va a pegarle aquí y si lo descubren en Europa se lo van a llevar. Claro. Lo van a llevar. Oye, Gabriel, ¿y cómo fue para ti estar pasando de escribir prosa a escribir cómic? ¿Lo encuentras más sencillo, más complicado? Más sencillo, por eso yo decía, se matan los de cómic. No, cualquier cosa. Horas me lo acabé. No, sí es diferente. ¿Y cómo se llama? Y se nota que es diferente porque es como para escribir para cine. Por ejemplo, del libro quiero avisarles aquí que el de Guerreros del Aire, me compraron los derechos para una película de animación. Felicidades. Parecía que, ¿cómo se llama? Que estaba muerto el proyecto y hace como 3 meses me llamaron que lo volvieron a revivir. A ver ¿En qué Estados Unidos o en Japón? No, aquí en México. En México. Una compañía que hace 3D en Guadalajara. Los que me lo compraron originalmente. ¿Cómo se llama? Historia ya tiene como 4 años. Primero fue vendida para cine y después pues ya pasó. Pues ahí está la exclusiva para el Tonight Podcast, ya lo dijo. Ojalá a ver si no la quemo, pero sí, me la pasé muy bien trabajando en este proyecto, fue interesante. Yo tampoco quería pagar 3,000 pesos, pero creo que valió la pena. Y cerramos el tomo con Nakosari, con guión de Tercero Jeep y dibujos de Carlos Chablé y de Diana Noriega. Es una historia de monstruos de otra dimensión invocados por nada más y nada menos que por Tesla, y nos platica de lo que es el significado real de lo que es ser un héroe. Carlos, platícanos un poco qué es Nakosari, qué significa. Bueno, Nakosari viene del pueblo donde se da esta anécdota súper famosa de aquella canción de la máquina 501, ¿no? Justamente la de Jesús García, el héroe de Nakosari, héroe ferrocarrilero, ¿no? Durante la revolución, bueno, en épocas sí cercanas a la revolución, logró salvar justamente a la gran mayoría de los habitantes del pueblo de Nakosari conduciendo un tren lleno de carga de dinamita, sacándolo él, manejando el tren hacia afuera. De hecho, no me crean, pero creo había leído que el Día Mundial del Ferrocarrilero es el día justamente de donde se nombra a Jesús García como héroe de Nakosari, porque pues es uno de los mártires ferrocarrileros que pues se aventó en su trabajo súper chido, ¿no? Y Jeep III pues toma esa historia del héroe, de un héroe real, histórico, y le da este aire, ¿no? De ciencia ficción, metiendo a Tesla y cambiando el set de la explosión de dinamita por un ataque intergaláctico, ¿no? Acá interdimensional. Está muy interesante, está muy padre. Oye, ¿cómo fue trabajar con Diana Noriega? ¿Qué hizo cada uno de ustedes? Fíjate, pues Diana tuvo la asombrosa amabilidad de ayudarme a sacar el trabajo de dibujo, porque lamentablemente se me juntó a mí el hecho de dibujar con la entrega de la película donde estaba trabajando. Estábamos trabajando en una película que está aquí en Guadalajara, con producción con China y ¿De animación? y los últimos, ¿cómo? Sí, de animación, sí, de Cascarita Films. Y fíjate que estaban cerrando el proceso de storyboard, y no, regresaba a la casa a 8 o 9 de la noche y irme para ir a dar clases en la UNIVA a las 7 de la mañana. No, estaba
llorando gotas de sangre. Y afortunadamente mi esposa, pues es ilustradora también, me ayudó muchísimo en el proceso de color. Entonces estuvimos ahí haciendo mancuerna, yo hacía las páginas, ella le metía un color base muy aventajado, y sobre eso yo le daba otro pasor encima para intentar de igualar los estilos. Entonces ahí estuvimos trabajando a marchas forzadas, y pues pues muy divertido, muy estresante. ¿Cuánto tiempo les llevó desde que les llegó la convocatoria hasta que terminaron las páginas? No, mira, la convocatoria tuvimos el tiempo súper bonito para aventármelo súper chido. Lamentablemente que el trabajo llegó y vámonos, pues le empezamos a dar casi, yo creo que los últimos 2 meses, como mes y medio, nos lo aventamos en Super Mega Express porque se iba posponiendo por el trabajo. Y como había que sacar la papa, pues bueno, pues tenemos que darle la prioridad, pero sin tratar de descuidarlo. Pero afortunadamente, pues el trabajo de Diana muy bonito. De hecho, ella es la quien ilustra el personaje de la Nakosari en la portada, ¿no? Ahí se ve todo su completo estilo, ¿no? Que fue pues ahí su aportación al cómic, que por cierto ya está bien entrada ya para entrarle a tirar guamazos para el siguiente, dice que ya que paga su entrada. Toma nota, Abraham. Uy, ya se durmió. No, pues mira, ahora sí que vamos a sacar a hacérselo llegar a la gente, y si quieren ya en enero ya platicamos de lo que sigue, pero fíjate que sí, la verdad muy buen trabajo de Diana, sí, muy padre. Y cerramos el tomo con una breve reseña de cada uno de los autores que participan en esta antología, y a mí me encantó ese juego que hacen con las fotografías. Déjenme les comento, para la gran mayoría que todavía no han podido ver el cómic en vivo, Abraham aparece con una escafandra de buzo muy de la época, Alex Arabia y Miguel Ángel salen como generalotes también. Y es que los ves y de verdad parecen fotografías de esa época. Tercero Jeep sale vestido de revolucionario, y todas las fotos en tono sepia, tal cual como si fueran fotografías antiguas. ¿De quién fue la idea? ¿Se pusieron de acuerdo? Porque la verdad es que quedó simpaticísimo, les quedó genial. Mira, la sugerencia de que anduviéramos vestidos, que no todo mundo pudo, no es tan fácil, del siglo XIX, fue de Jesús Salas, y de hecho la foto que él mandó es una foto que sale así como una especie de hacendado, de hidrocálido, que es de donde él radica. De él vino la idea de las fotos, pero yo también ya tenía desde el inicio este concepto de que sí quería que se viera como las fotos, y me quiero acordar de dónde vi esto, en unos créditos, creo que era en la serie de Paraíso, esta serie de vaqueros de los 90s. ¿Cómo no? Que cuando salían los actores, te ponían como si fueran fotos antiguas o películas en sepia, y dije, pues está muy padre esa idea, ¿no? Y como que eso me vino a la mente a la hora de proponer el maquetado. Oye, pero Abraham, sí, la idea de disfrazarse era de Jesús. Abraham, ¿sí tienes la escafandra o fue un fotomontaje eso? Sí, de hecho esa escafandra hace como unos 4 años, tal vez un poquito más, mi papá pues era marino mercante, y yo me topé con esa escafandra que es una réplica hecha en la India de un casco Mark V. Entonces se la regalé, fue un regalo que le hice a mi papá del Día del Padre, y bueno, pues ahora ya ahí ya la heredé, ¿no? De regreso, y dije, bueno, pues ya estuvo. Te lo regalaste con tu nombre, con tu nombre impreso, ¿verdad? No, para nada. Sí, la bola de boliche de Homero Simpson. No, ya tiene mucho eso. Y también en el tomo tenemos ahí un pequeño texto del escritor consagrado mexicano Francisco Hagenbeck. En Dictadura de Vapor, si no me equivoco, el texto de presentación fue de Beth, y aquí es de Hagenbeck. Abraham, ¿cómo fue ese acercamiento con Hagenbeck? Mira, afortunadamente Francisco se portó a todísima madre, porque yo ya nos conocemos en persona. Vino aquí a una feria del libro y nos fuimos por ahí a echar la vuelta. Los llevé de ride después de la feria del libro a San Pedro, donde nos reunimos con Joserra. Fueron unas jornadas de detectives y astronautas, y estábamos ahí cotorreando y hablando de cheve artesanal y todo el rollo. Ahí nos conocimos, los llevé a conocer la parte nice de las damas de la noche de Monterrey en Avenida Madero, pero aclaración, nunca nos bajamos del carro, todo fue del ejecito. Nadie creyó eso. Todo fue turístico, aclaro para sus señoras, se portaron perfectamente bien, no piensen mal. Y ahora que yo le mandé
el mensaje por Messenger, le dijo, oye, mira, un favorzote, ¿no? Porque tenemos esta antología de steampunk y me gustaría unas palabras. Se la pasé en digital, la leyó y a la semana me mandó este texto que está en la contraportada. Entonces, pues básicamente ya nos conocíamos, pero ahora sí que gracias otra vez al Messenger y al internet fue posible hacer el contacto muy rápido. Pues ya para cerrar les voy a hacer una pregunta a cada uno. Carlos, empezamos contigo. ¿Cómo le venderías Monstruos de Vapor a la gente? Si alguien no conociera nada de esta antología, ¿qué les dirías para que se animen a comprarla y a leerla, obviamente? No, pues fíjate que a mí lo que me encanta es el hecho de como desde niño, el hecho de ver México en las historias siempre ha sido como una fascinación, ¿no? Cada momento que yo veía que había una referencia a México era como wow, sentir la historia cercana, ¿no? Y generalmente lo que hago es siempre hablar de esa cercanía que viene siendo la historia, ¿no? La historia viva, la que somos la continuación, ¿no? Con el que hubiera pasado. Entonces, es una excelente manera de entrar por encimita a lo que es la fascinante historia de México. Por encimita, porque obviamente no deja de ser una anacronía, ¿no? Pero está como excelente como para introducirlos en temas en los que no acostumbran. Y aparte con los diseños, ¿no? Robots y chicas bellas, pues bueno, ¿qué más quieres, combinación ganadora. Fabián Cobos, ¿por qué deberíamos apostarle a este tipo de propuestas más allá de que están hechas por talento mexicano? Pues yo creo que porque es una obra que nació de un fruto de trabajo independiente de gente que no está trabajando en editoriales grandes, pero que tiene un gran talento y además que representa la diversidad cultural del país. O sea, muestras tanto las diferentes formas de pensar como también de dibujar en una misma obra, y esa riqueza cultural pues no la encuentran en cualquier lado. Fabián Quintero, ¿tienen planes de estar en alguna convención de las grandes, llámese Mole o llámese Conque, presentando obviamente ese trabajo y firmando autógrafos? Sí, de hecho, la semana que entra yo estoy aquí en Guadalajara en un festival de horror y temas relacionados, y también vamos a estar en la FIL y en la Mole, ahí vamos a andar también. Con mi otro proyecto que es, a ver, me meto el gol de Códice Infinito. De una vez. Vamos a andar con el número 4 de Códice Infinito para que... ¿Quiénes de ustedes van a estar en la Mole, Fabián? Sí, ¿Todavía no saben? Fernando García y... ¿Perdón? ¿Todavía no saben bien o ya se pusieron de acuerdo? No, Miguel y yo vamos a estar. Y un servidor, también voy a estar ahí tirando guamazos. Para que la gente se ponga en las pilas y de una vez vayan por su autógrafo. Hay que recolecten ya las firmas de en la Mole, y justamente yo voy a presentar en Capechito, ahí en el Tsunami de Campeche. ¿Dónde es la Mole? En el World Trade Center de Ciudad de México. Evento grande, decente. Gabriel, ¿ya se había hecho algo de steampunk antes aquí en México? Ya, en cine hubo una película, de hecho la mencionan aquí, la de Bloody Marlene. Ya se habían algunos cuentos, pocos, pero no muchos, de steampunk, pero así como, así steampunk, así que digas, tal como está, no me acuerdo. O sea, había acercamientos, pero no había el steampunk en tal cual. Como tal, ¿no? Ajá, no como tal, pero muy pocos cuentos había, la verdad, muy poquito. Juan, ¿cuánto está costando el cómic y dónde se va a poder conseguir? Por lo que veo, pues tienen ustedes un plan muy ingenioso en donde solucionaron este problema de la distribución, pues dividiéndose el territorio entre cada uno de ustedes. Explícanos cómo funciona eso y cómo lo puede conseguir la gente. Bueno, pues aquí en la región que me tocó, pues a través de unas tiendas de cómics los voy a estar promocionando. Obviamente de mi parte, yo ofrezco un boceto de regalo en la compra de las revistas, de hecho desde Dictadura igual así lo he estado haciendo, he estado regalando un pequeño sketch, pues el costo va a ser de 200 por la historia esta, y pues así lo estoy haciendo, bueno, de mi parte así lo estoy haciendo. Oye Miguel Ángel, el tema social pues viene siendo uno de los pilares, diría yo, del steampunk. ¿Piensas que la época que estamos viviendo se parece más de lo que a lo mejor quisiéramos con la que tocó vivir en México a finales del siglo XIX? Esa tiranía del Estado, las desigualdades. Mi pregunta es, ¿realmente Monstruos de Vapor nos está hablando de una ucronía de nuestro pasado? ¿O realmente y de alguna manera, y como toda ciencia ficción bien hecha, acaba siendo más bien un reflejo de nuestro presente?
incluso una distopía de nuestro futuro más cercano, no sé. No, pues definitivamente es ahí dependería de a quién le preguntes. Si me preguntas a mí, yo te diría que hasta ha empeorado un poquillo la situación, se ha hecho más extrema. Si le preguntas a un político, él te va a hablar maravillas, no te va a decir que no. ¿Cuál corrupción? ¿De qué me hablas? Eso no existe. Y si le hablas de esto a la gente que está en el escalafón más bajo de la sociedad, los más pobres, pues ahora sí que ni siquiera saben, ¿no? No tienen idea, no tienen nociones de todo lo que pasó. Lamentablemente la información no les llega. Hay muchos movimientos artísticos que se acercan a estas comunidades para contarles la historia, ¿no? Que es importantísima y que se enteren, ¿no? Que vean lo que ha pasado. Pues definitivamente te digo, ahí dependería de muchos puntos de vista distintos, pero pues sí, no hay mucho avance en ese sentido. Ahí te doy la razón. Como dices. No, y a mí me gustaría, por ejemplo, ¿cómo se llama? Agregar un sí rotundo. De hecho, se puede observar en el uso de la historia como método de propaganda, ¿no? Esa nueva visión revisitada de la historia de vamos a blanquear otra vez a Porfirio Díaz, vamos a blanquear otra vez a Maximiliano, y de que no fueron grandes mexicanos, nada más quedan incomprendidos, porque es justamente lo que hacen los políticos de ahorita, ¿no? Otra vez es un capitalismo desmedido en beneficio de los grandes empresarios, de las oligarquías, a costa de lo que viene siendo el territorio nacional, ¿no? Eso está mucho más que está presente mucho más que nunca, justamente ahora. Ay, sí que no estoy de acuerdo. Yo sí le voy a Maximiliano. Se me hace que debimos haber tenido un emperador, pero ahí los que les gusta la basura lo mataron. Entonces, yo sí estoy en contra de eso. A mí sí. ¿Saben? La gente dice que por qué, o la cuestión es que creo que no debes de tener a alguien que te gobierne solamente por ser mexicano. Todos los que han sido mexicanos, la mayor parte ha sido pura basura. A final de cuentas, entre sus cosas buenas y malas, claro, pero ¿cómo se llama? Por ejemplo, con Porfirio Díaz obtuvimos un movimiento, ¿cómo se llama? Obtuvimos una modernización que no hubiéramos obtenido en mucho tiempo, pero también a costa de qué, ¿no? ¿Cómo se llama? Con Juárez, quien mató a Maximiliano, ¿no se volvió él después también otro tirano? ¿Acaso? Cuando la verdad es que Maximiliano venía con nuevas ideas, venía con una visión muy diferente, es más, a los conservadores ni siquiera les gustó, porque resultó muy liberal, pero yo digo, implica que debe ser mexicano una persona que deba manejar el país, ¿y por qué? O sea, yo pienso que ya debemos tener una visión como más global de las cosas. De hecho, en todas las historias de ciencia ficción del futuro, no se preguntan si el presidente del planeta Tierra es un cabrón de Afganistán. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Totalmente. Sí. Aunque yo sí difiero ampliamente, ¿no? En ese punto, y más como un apasionado del periodo de la intervención francesa, ¿no? Yo súper mega republicano, así y eso sí, ¿no? Hay que hablar, ¿no? Acerca de Maxi, ¿no? Que en lo que cabía, pues un hombre muy propio, muy culto, con ideas muy avanzadas de izquierda. Lamentablemente, pues le tocó venir a jugar al emperador, ¿no? Y pues la tuvo que venir pagando. Pero yo sí creo totalmente de que sí debe haber como una sensación de por lo menos de identidad, ¿no? O un tema escabrosón, justamente ese cerca de la historia, ¿no? Justamente de la intervención francesa, ¿no? Y bueno, también en caso de Porfirio, sí, claro, es innegable todo el avance tecnológico que hubo, ¿no? Y obviamente, como dice Gabriel, es el hecho de que, ¿a costa de qué, no? Te dice, no, es que el tren llegó y conectó todo México. Pues sí, conectó a las haciendas mineras, a las haciendas enequeneras, a las azucareras, con Ciudad de México y a los puertos. No fue hecho en beneficio de la gente, ¿no? O sea, sí hubo una cuestión de costo de sangre, pues altísimo. Pero sí es un tema que está para ponerse a debate y dedicarle un programa completo, aunque no coincide mucho con los cómics. Que ahora sí que, como decía el sabio, ¿no? Yo creo que, como decía, ¿no? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Exacto. Y es algo de lo interesante que nos deja este tipo de trabajos, el poder conocer un poco cómo fue esa historia, que sean cronías o sea fantasía, o sea como lo quieran llamar, el fondo sigue siendo historia, ¿no? Claro, Abraham, yo sé que estás cansado y que ya no quieres saber nada más de cómics en lo que queda de año, pero la pregunta ya avisó. Va a volver, vamos a tener más antologías
de ciencia ficción 100% mexicanas? Bueno, definitivamente como decimos por ahí a veces, el cómic es una mala mujer que cómo nos maltrata y decimos no voy a volver a sus brazos, pero nada más hace falta que nos cierre un ojito para que vayamos corriendo, porque pues ya sabes, más que un par de carretas jalan un par de páginas dibujadas. Así que sí, Fantasías para Noctámbulos es el proyecto que gracias a ustedes, a los lectores, arrancamos este año con Solarpunk, después con El Ojo de Akbahatat, ahora con Monstruos de Vapor. Sí es un hecho que quiero seguir haciendo cómics hasta que me muera, y si ustedes siguen creyendo en los proyectos que platicamos, los proyectos tanto desde el punto de vista de negocio como desde el punto de vista artístico, creativo y de historias, pues cómo no, con todo gusto podemos seguir trabajando juntos y seguir haciendo, ¿por qué antologías y no cómic seriado? Porque creo que un problema que hemos tenido aquí en México con los cómics seriados es la continuidad, donde tenemos que esperar a veces de la mole de marzo que vemos el número 1 a la mole de noviembre que vemos el número 2, pues la verdad es que es una locura, ¿no? Se pierde el interés, se te olvida, proyectos que hacen mucho ruido y luego se apagan. Creo que la ventaja de las antologías o de los singles o de estas historias autoconclusivas es que tú compras un cómic como por ejemplo Solarpunk, lees 3 historias, te quedas con un buen sabor de boca y ya. A lo mejor lo que sigue, es que El Ojo de Akbahatat es horror y a mí no me gusta mucho. Pues sí, pero ahora otra vez de nuevo tenemos ciencia ficción, que es Monstruos de Vapor, y a color y tamaño magazine, y dices, pues de aquí soy. Entonces, si ustedes siguen creyendo en el proyecto como yo creo y apostándole, porque esto es una apuesta, y al lector sobre todo le sigue gustando, definitivamente seguiremos con ciencia ficción, con terror, con fantasía, y pues mientras la gente nos favorezca con su compra y con su lectura, aquí seguiremos contando historias. No sé qué va a pasar en 2018 todavía, como bien dices, sí voy a estar de vacaciones de aquí al 31 de diciembre, pero no duden que empezando el próximo año empiece con ideas. Sí tengo ideas, soy inquieto, no lo niego. Les voy a dar un comentario así muy rápido sin comprometerme a nada. Hace unas semanas o meses que saqué el hashtag de astronautas mexicanos y hablé de cómo serían los mexicanos en el espacio, que es un tema que lo sabe Gabriel, se ha manejado ya en la ciencia ficción mexicana. Llega Ricardo Cabrera, que es un ilustrador tan pequeño, paisano, y me dice, güey, es que tu Twitter que hiciste Astronautas Mexicanos me gustó tanto que lo hice cómic. Y yo así de, caray, pues gracias, y me gustó la página, y dije, oye, ¿acaso no sería una buena idea hablar de ciencia ficción de astronautas mexicanos? Y bueno, no lo sé, puede ser, como decía Capulina, a lo mejor, quién sabe. Y hace rato platicando aquí antes de la entrevista, comentaba Gabriel, oye, es que no he visto una antología de horror, pero que sea en el México prehispánico. Pero él hablaba de hentai prehispánico, ¿no? No, ese era yo. No sé, Gabriel, ¿qué decías? Aunque, a ver, tengo una pregunta. Cada vez que voy a Sambors, veo el montón de cómics gringos a lo bestia, veo Saga, veo todos los de Superman, todos los de Batman y otros superhéroes ahí que están sacando. Mi pregunta es, el cómic mexicano, entonces, ¿por qué demonios no se está vendiendo? Dicen que no hay industria. No hay industria, efectivamente, pero hay mercado. Se supone que el mercado es de chavos que compran cómic. La pregunta es, ¿están comprando cómic o son mercado para un tipo de cómic? Yo creo ahí... Bueno, contesta tú si quieres, Fabián. ¿Yo? Sí. Pues mira, yo siento que estos cómics, como ustedes dicen, de superhéroes, tienen un aparato publicitario impresionante detrás de ellos. Y es lo que provoca las ventas. Aparte, ya leyeron las historias últimamente. Están como que se repiten a cada rato. Muy malas. Sí, muy malas. Y en cuanto a cómic mexicano, es verdad, no hay una industria, pero sí hay un mercado. El detalle del cómic mexicano es que, esa es otra cosa, esta cosa que acabas de decir, que tú, Abraham, hace ratito, debería de ser algo más comercial.
pero eso también implica esa fórmula comercial, ese aparato publicitario impresionante para que la gente de manera automática vaya y te compre, casi, o sea, porque de nada sirve, bueno, tienes la fórmula, tienes todo, mira, es comercial, vamos a salir mes a mes, pero según mi poca experiencia que he tenido, es inyectarle mucho en publicidad, y lo vemos con las películas actuales, como gastan más en publicidad que en la misma película, y la gente dice, es buena. Es como subjetivo, Sí. ¿no? Oigan, Sí, si no es que depende de la publicidad. Depende también de a qué público se le acerques, ¿no? Sí, Claro que con este libro que hicimos es una historia que todo mexicano puede sentirse identificado, ¿no? O conocer algo, interesarse por él. O sea, por ahí estamos atacando algo que es bastante interesante para todos. Sí, lo que te digo es mercado, no es industria así de que tú lo veas hasta en el estanquillo y todo eso, sino que es mercado. O sea, si la gente se lo hace llegar, le va a gustar y lo va a vender. Sí. Eso es lo que he visto acá en Yucatán. Igual estuve un poco temeroso respecto de la temática y todo eso, pero hubo una respuesta. Yo estoy Hasta ahorita convencido de que les va a ir muy, muy bien con este proyecto porque es de gran calidad y eso es lo que al final hace que se vendan o no se vendan. Claro, es lo que te digo, hay el mercado, pero te digo, si queremos que sea un poquito más comercial, hay que inyectarle mucha publicidad para que ya ahora sí digamos que compita contra los otros títulos. Porque sí, pues Batman es Batman, ya tiene años detrás de él, ¿no? Pero que tampoco es la su idea, aparato ¿no? publicitario, Batman, ¿no? claro, pero su aparato publicitario es lo que hace que la gente lo identifique más rápido. Claro. No, aunque no sepa nada del personaje, mira, es Batman, hay un cómic, no importa, aunque sea uno, pero lo compro. Y así he visto a gente que lo hace, nada más por curiosidad se acerca a comprar uno, le llama la atención y pues vamos a ver. O la portada, como una de las principales quejas que he escuchado en las tiendas, de que pues es que ahorita el mercado ya solo es coleccionar portadas. Pues es que lo digo, es parte de la publicidad, es parte de lo comercial, pero pues en ese aspecto yo sí lo veo. Pero bueno, este cómic en sí igual pues tiene suficiente calidad, nada más sería pues ahora sí que aventarse a un poco más de publicidad. No sé qué opinan ustedes. Hay que correr la voz, que corra esa voz. Claro, exactamente, eso es lo que digamos que nos haría falta, que se corra más la voz para que la gente que no se quiere interesar en esto, lo escuche. Sí, Pues no, ya para- necesita un buen modelo de negocio, creo, justamente el hecho de que no hay industria, no hay alguien que inyecte un buen dinero. Bueno, ya hay unos inicios, ¿no? Pues ahí está Ficción Narradores, que pues ya están haciendo su cuestión también de más como una editorial, ¿no? Pero son los menos, por un lado. Y por el otro lado, creo que sí es mucho que siento que va a pasar como en los 90s, de ¡boom! Se murió Superman, vámonos a ver todos cómo se muere. Y ya luego otra vez, ¡boom! Se cae todo. De hecho, siento que la mala calidad del cómic está volviendo como en los 90s, güey, cotorreo chistoso, mal rollo, y siento que todos los cómics que están allá en Sanborns, como le comentaba a Gabriel, que yo sí siento que no se van a vender, y que de repente van a decir, oye, ya sabes que ya sacamos un chingo, trajimos un güey y no es negocio, y se va a ir para abajo otra vez, creo. Es lo que yo estoy viendo también, porque se queda tanta pinche novela. Me refiero a tanto cómic, por ejemplo, los libros gordos. Algo sí tengo que decir, el producto que está llegando en, ¿cómo se llama? Los conjuntos de cómics, los que valen 300, 150 pesos, todo lo demás, yo pienso que es un precio muy competitivo, porque los gringos están súper caros. Por ejemplo, los de Valerian, ¿valen qué? Creo que valen 165, están saliendo bastante buenos, ¿no? O por ejemplo trajeron el Ghost in the Shell a 150 pesos, la verdad ese es un super precio. Le editaron el porno, eso no me gustó. No, pero pues lo editó el mismo, ¿cómo se llama? El mismo escritor. No me importa, no Pero lo he es que editado. el promedio de gasto de un lector de cómics es de 200 o 300. Realmente por el precio de cómics de ese 200, ¿no? Sin ningún problema lo pagan. Sí, pero Claro, ahora que también hay que ver, muchachos, que nosotros ya no somos el público target, o sea, No, ya no. piensen en nosotros cuando adolescentes que no teníamos un peso para comprar cómic y aún así lo conseguíamos, y conseguías tus de 30 pesos. los chavos Sí. están sacrificando por obtener sus cómics. Sí. O sea, realmente ahorran todo el mes para comprarse 2 mangas o algo por el estilo, pero de 2, y tú ves todo lo demás cantidad de universo que hay, y eso aquí en México. Ahora imagínense en Estados Unidos, no entiendo cómo se ha mantenido la industria. Pues O sea, había me leído- bueno, bueno, de todo. ¿Alguien De todo. esté ahí al tanto? Pero había leído que Marvel tenía otra vez problemas económicos como en los 90s. ¿Cómo No no? sé cómo es el rollo. ¿Quién chingados va a comprar Miss Marvel? O sea, 3 cabrones, de Yo veras. soy uno de ellos.
Sí, es que yo igual siento que hay un montón de títulos ahí que no sé, se siente muy extraña las historias, les digo, es demasiado, ya está saturadísimo otra vez. Oye, me cago, un Peter Parker millonario, güey. Sí, le pertenece al edificio Baxter, hazme el rapidísimo favor. Bueno, pero ahí hay que tomar en cuenta una cosa de lo que están comentando. En este momento hablamos de Marvel y DC, pero en realidad lo que está haciendo Televisa con las licencias de Vértigo o con las licencias de Valerian es algo bueno, porque está ofreciendo un cómic para otro público completamente diferente, que no es el público que compra superhéroes. Yo estoy convencido que los cómics de autor o los cómics de ciencia ficción no los compran los chavos que compran superhéroes. Exactamente. Ellos toda la vida son Marvel, DC y piensan que el mundo es Marvel, DC y que cómic es sinónimo de superhéroes, cuando no es así. El público al que tenemos que venderle son todos los que están afuera, que no son ellos. Oye, pero fíjate una cosa, Abraham, aquí en Yucatán he visto lo contrario. Son chavos que sí es verdad, se gastan una lana en estos cómics, como yo les digo, comerciales o gringos, pero voltearon a ver Dictadura, les llamó la atención y más de uno lo compró. O sea, que realmente eso de que es verdad, sí, yo me imagino que tienen un crush ahí con Marvel, lo que sea, pero al final ven más variedad y te digo, y les interesa. O sea, en el caso de Dictadura, muchos me han dicho, pues, y así iniciamos nosotros, pues, ¿no? Sí, exacto, me llamó la atención y por eso lo compré, pero veo que son chavos que se llevaron así kilos de cómics de los de siempre, ¿no? O sea, ya sabes, de los nombres de siempre, ¿no? Pero se llevaron también Dictadura. Pues qué bueno, porque quiere decir que estamos haciendo algo correcto, estamos haciendo algo bien. En el momento en que esas personas o estos chavos ven un cómic que les gusta, que está bien hecho y se lo llevan, porque bueno, en mi caso particular, como decía Quintero, recordemos cómo éramos de adolescentes. Yo también leí X-Men y leía Batman, hasta que alguien me dijo, ya hay cómics de Aliens, la película de James Cameron, sí. Bye los cómics de superhéroes, ya no voy a gastar mi dinero en eso porque quiero gastar mi dinero en Aliens. Y después salió Hellboy y ahí te encargo. Me convertí en fan de Dark Horse hasta el día de hoy. Entonces, bueno, quiere decir que estamos haciendo algo bien. Pues no hay que dejar de hacerlo. Claro, es lo que les digo, es hacérselos llegar para que volteen a verlo más rápido. Porque si ya sí, con poca publicidad o con la que uno puede ofrecer por tu propia cuenta, lo voltearon a ver. Imagínate si tú se arriesgas un poquito en ese aspecto, que lo van a voltear a ver más gente y es más venta potencial. Fíjate, y por el otro lado, en cuanto a cuestión de que traían cosas nuevas, como lo de Vértigo y así, de repente también sí me he dado cuenta que también lo descuidan. No sé si hayan ustedes leído la super joya esta de White Last Man, es que está preciosa, pero sí, ya lleva ya 3 años. Sí leí los primeros números, pero no vi la traducción en español. Muy buena, pero oye, te la sacan cada año te sacan el siguiente tomo, la gente pierde interés, no les interesa, ahí la tienen ahí rezagada y nada más el grupo de personas que la leen. Acaban de sacar también la serie, por ejemplo, sacaron de Stephen King la de The Stand, pero ¿cómo le pusieron Apocalipsis? Mi pregunta es ¿por qué traen ese producto si es casi se ve que no se va a vender? Digo, ¿de dónde están sacando tanta lana? ¿De veras están vendiendo todos los cómics? Yo no lo puedo creer. Yo creo que, como dice Chablé, hay que moverse de cierta forma porque esto se va a caer en unos 2 años, en el momento en que los chavos ya no empiecen a comprar. Pues ahora sí, ya para cerrar el programa, muy interesante la plática, solo me queda decirles que me quito el sombrero ante todos ustedes, mi respeto, señores. Gracias. Nos acaban de regalar una antología de gran calidad, porque algo que es bien común en todas las antologías es que hay un par de historias buenas y el resto de las historias bajan de calidad y están nada más para rellenar. Pero cuidado, ese no es el caso de Monstruos de Vapor, porque ustedes de alguna manera lograron lo casi imposible, que es mantener el nivel en todas las historias. Es una lectura muy entretenida, muy divertida y que definitivamente nos deja con ganas de más. Queremos más, señores. Y a nombre de Tonight Podcast le quiero agradecer a Abraham Martínez, Cuervo Oscuro, a Carlos Chablé, a Fabián Cobos, a Fabián Quintero, a Gabriel Benítez, a Juan Pleites y por supuesto a Miguel Ángel Hernández, que estuvieran esta noche con nosotros compartiendo esta hora y platicando. Muchas gracias por la plática tan interesante, y a la gente que nos escucha, pues recomendarles muchísimo que compren Monstruos de Vapor, no se lo pueden perder. Y nos vamos. Bullicio, ponos la música, por favor.
se ha terminado este primer episodio especial del Tonight Podcast. No se pongan así, recuerden que todavía faltan dos especiales más del Tonight Podcast. No les decimos cuándo los vamos a subir, pero vienen pronto. Y por lo pronto, ya que estamos repitiendo mucho esa palabra, pues muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos en este episodio que trató de monstruos de vapor. Y pues tenemos que darles una noticia importante. Ya ven que pues estábamos desde cuando diciéndoles que teníamos preparada una gran sorpresa. Pues no era otra más que esta gran revista que se llama Monstruos de Vapor, publicado por la editorial Fantasía para Noctámbulos, que dirige el buen amigo Abraham Martínez Cuervo Oscuro. Pues les vamos a decir dónde nos van a poder ver justamente, porque vamos a estar en la Mole Comic Con, ahí en la Ciudad de México, en el World Trade Center, el 3, 4 y 5 de noviembre. Busquen la mesa de Fantasía para Noctámbulos en el Artist Alley. La revista es una revista tamaño magazine, a todo color, cuesta 200 pesos nada más, son 72 páginas, o sea que vale la pena. Y son 8 historias, un montón de grandes artistas, entre ellos pues su servidor. Ahí la primera historia es la que yo dibujé, con el guión de Carlos Chablé, que también me parece que va a andar por ahí también en la Mole Comic Con. Vamos a estar varios de los autores por ahí para que compren la revista. Y muy importante, si llegan a la mesa, compran su revista, no se olviden de mostrarnos en su celular que nos siguen, porque si vemos que ustedes nos siguen, ya sea por página de Facebook, en nuestra página de Facebook del Tonight Podcast, ya sea nuestro canal de YouTube del Tonight Podcast, si nos han puesto comentarios en iTunes o en iVoox, pues gracias a eso, gracias a que ustedes nos comentan que son usuarios activos, que nos dan like, que comparten nuestras publicaciones, pues gracias a eso, al mostrarnos eso en su celular, cualquiera de las cosas, no necesariamente todo, pero cualquiera de una de las cosas con que nos sigan es suficiente, se van a hacer acreedores a un obsequio por parte del Tonight Podcast. Así que compran su revista, muéstrenos que nos siguen y ustedes podrán llevarse ya sea un cómic, ya sea un print o un sketch completamente gratis. Así es. Ya vi que les gustó esa promoción, así que pues ahí los vamos a estar viendo. Platiquen con nosotros, salúdenos, va a ser muy padre, muy chido verlos por ahí. Pues nada más, ese es el anuncio. Repito, 3, 4 y 5 de noviembre vamos a estar ahí en la Mole Comic Con, en el World Trade Center, en la mesa de Fantasía para Noctámbulos en el Artist Alley. La revista cuesta 200 pesos, es a todo color y se llama Monstruos de Vapor. Pues sin nada más que decir, nuestras páginas en Facebook nos encuentran así tal cual como Tonight Podcast. También estamos así en el canal de YouTube, que también se llama así, Tonight Podcast. Y así mismo también nos encuentran en iTunes y en iVoox. El Facebook de nuestro señor productor de Pollicio lo encuentran así tal cual como Pollicio, donde ya está subiendo nuevamente chistes para que se rían un ratito. El Facebook de un servidor es Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas, y pendientes porque por ahí voy a subir algunas imágenes de esta nueva historia que se hizo para Monstruos de Vapor. El Twitter de un servidor es Miguel Ángel Hernández, o sea, en Twitter sería Miguel ANGH, para que me sigan porque ahí también pongo publicaciones de mi trabajo como autor de historietas y actualizaciones del Tonight Podcast. Ahora sí, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos. Nos vemos y nos oímos en el siguiente programa especial del Tonight Podcast. Estás a punto de iniciar un viaje por el tiempo al turbulento pasado del México del siglo XIX y de principios del siglo XX. Un pasado alterno en el que la magia y sorprendente tecnología colisionan. Un México de villanos, de héroes y de monstruos. Monstruos de Vapor.